¿Alguna vez has pensado cómo una sola decisión puede cambiar toda tu vida? Daniel perdió su primer amor, solo porque no tenía dinero ni comodidades. Pero la vida tenía un plan para el que nunca imaginó. Un nuevo comienzo, nuevas lecciones y la verdadera felicidad se abrieron ante Daniel. Antes de continuar, les pido de corazón que se suscriban al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, parece que en todo el universo se enciende una pequeña luz. Y gracias a esa luz puedo crear para ustedes nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube les enviará notificaciones de los próximos capítulos. Daniel Morales creció entendiendo muy pronto lo que significaba vivir con poco. No porque alguien se lo explicara, sino porque cada día se lo recordaba la realidad. Vivía en una habitación alquilada en la parte trasera de un edificio antiguo, con paredes que guardaban el frío del invierno y el silencio de muchas historias parecidas a la suya. No había lujos, no había planes a largo plazo, solo la rutina de levantarse temprano y salir a buscar el pan del día. Desde joven aprendió que nadie iba a rescatarlo, que todo lo que tuviera tendría que ganarlo con sus propias manos. Trabajaba en un almacén de distribución, un lugar donde las horas parecían no avanzar y el cuerpo siempre terminaba agotado. Su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico: alquiler, comida sencilla y algo de transporte. Aún así, Daniel nunca se quejaba. Había algo en él que lo hacía diferente. A pesar de la presión constante del dinero, seguía siendo amable, respetuoso, dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Si un compañero tenía problemas, Daniel escuchaba. Si alguien necesitaba un favor, Daniel encontraba la manera. Una tarde cualquiera, sin nada especial que esperar del día, ocurrió algo que cambiaría su historia. En un mercado concurrido, entre voces, pasos y miradas distraídas, Daniel conoció a ella, Carmen. No fue un encuentro de película, no hubo música ni frases perfectas. Fue simplemente una mirada que se sostuvo un segundo más de lo normal. Ella tenía una forma distinta de moverse, una mezcla de seguridad y cansancio emocional. Venía de una vida más cómoda, con menos preocupaciones económicas, pero cargaba un peso invisible, el de sentirse atrapada en decisiones ajenas. Comenzaron a hablar de cosas simples. Del trabajo, del clima, de lo cansado que estaba el mundo. Daniel no intentó impresionar. No tenía nada con qué hacerlo. Solo fue honesto. Y eso, sin darse cuenta, fue lo que atrapó a ella. En él encontró una calma que no conocía, una sinceridad que no exigía nada a cambio. Poco a poco, esos encuentros casuales se volvieron frecuentes. Luego necesarios. La relación creció despacio. No por miedo, sino por prudencia. Daniel sabía quién era y qué podía ofrecer. Ella, por su parte, sentía que por primera vez alguien la veía sin expectativas ajenas. Pero había algo que ninguno de los dos quería mirar de frente: la diferencia entre sus mundos. Mientras Daniel contaba monedas antes de dormir, ella estaba acostumbrada a no mirar precios. Mientras él pensaba en sobrevivir el mes, ella soñaba con avanzar, con crecer, con más. Al principio, el amor parecía suficiente. Se reían, compartían silencios, caminaban sin rumbo hablando de lo que algún día podría ser. Pero la realidad no se detiene por nadie. Cuando ella empezó a pasar más tiempo en la vida de Daniel, entendió lo que significaba vivir con límites. Espacios pequeños, decisiones medidas, planes postergados. Nada de eso la hacía mala, pero sí la enfrentaba a algo para lo que no estaba preparada. Daniel hacía todo lo posible por mantener el equilibrio. Trabajaba horas extra cuando podía, reducía gastos, se esforzaba por mostrar que tenía ambición, que no estaba estancado. Pero el progreso no siempre es inmediato, y ella comenzó a sentir frustración. No porque Daniel no la quisiera,
sino porque la vida que veía a su lado no coincidía con la que imaginaba para sí misma. Las conversaciones se volvieron más tensas. Las preguntas más frecuentes. ¿Cuándo vamos a estar mejor? ¿Siempre será así? Daniel escuchaba, asentía, prometía seguir intentando. Y lo hacía. De verdad lo hacía. Pero había cosas que no dependían solo de su voluntad. Hasta que un día, sin gritos ni escenas dramáticas, ella tomó una decisión. Le dijo que necesitaba algo distinto, que no podía seguir viviendo con esa sensación de límite constante. Que había esperado, que había querido creer, pero que ya no podía más. Daniel no supo qué decir. Porque no había argumentos contra un sentimiento que no se puede forzar. Cuando ella se fue, el silencio fue más pesado que nunca. No solo había perdido a la persona que amaba, también se había quedado solo con todas las dudas que había intentado ignorar. Esa noche no durmió. Pensó en cada promesa, en cada esfuerzo, en cada momento en el que creyó que sería suficiente. Y ahí, en medio de esa tristeza profunda, comenzó algo que él aún no podía ver. No fue inmediato. No fue mágico. Fue doloroso. Pero fue real. Porque tocar fondo no siempre significa rendirse. A veces significa despertar. Daniel entendió que no podía seguir viviendo solo para resistir. Que tenía que cambiar algo, aunque no supiera exactamente qué. Y por primera vez en mucho tiempo, decidió pensar en su futuro sin depender de nadie más. Después de que ella se fue, los días comenzaron a sentirse más largos y más pesados. Daniel seguía despertándose a la misma hora, saliendo por la misma puerta y tomando el mismo camino, pero por dentro todo era distinto. El silencio de la habitación ya no era solo falta de ruido, era ausencia. Cada objeto parecía recordarle lo que había perdido. La taza que usaban juntos, la silla vacía, incluso el olor del lugar había cambiado. Había momentos en los que pensaba que quizá todo había sido culpa suya, que si hubiera ganado un poco más, si hubiera avanzado un poco antes, nada de eso habría pasado. Durante semanas vivió en piloto automático. Cumplía con su trabajo, hablaba lo justo y necesario, y regresaba a casa con el cuerpo cansado y la mente llena de pensamientos. Había noches en las que se quedaba mirando el techo, preguntándose en qué momento su vida se había quedado tan pequeña. No odiaba a ella. No podía. Lo que sentía era algo más profundo, una mezcla de tristeza, decepción y una sensación de insuficiencia que le apretaba el pecho. Hubo un punto en el que pensó en rendirse. No de forma dramática, sino silenciosa. Pensó que quizá eso era todo lo que la vida tenía para ofrecerle. Trabajar, sobrevivir y aceptar que algunos sueños no estaban hechos para personas como él. Pero justo cuando esa idea comenzaba a instalarse, algo ocurrió. No fue una gran señal ni una conversación épica. Fue una frase simple que escuchó casi por casualidad. Un conocido del barrio, alguien que había pasado por situaciones parecidas, lo vio una tarde sentado solo y le dijo algo que se le quedó grabado. Le dijo que el dolor podía destruirlo o empujarlo, pero que la decisión siempre era suya. Que nadie construye una vida diferente sin pasar antes por una etapa incómoda. Daniel no respondió, pero esas palabras se quedaron resonando en su cabeza durante días. Poco a poco, comenzó a observar su vida con otros ojos. Se dio cuenta de que no odiaba el trabajo duro, odiaba la sensación de no avanzar. Y entendió que, si quería algo distinto, tendría que moverse, arriesgarse, salir del círculo en el que llevaba años girando. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero sabía que quedarse quieto ya no era una opción. Un día, mientras caminaba por una zona industrial que casi nunca frecuentaba, vio un anuncio pegado en una reja. Buscaban personal para una planta de reciclaje. El trabajo no sonaba fácil.
Turnos largos, ruido constante, esfuerzo físico. Pero también ofrecían algo que él nunca había tenido, una oportunidad real de mejorar sus ingresos. Daniel dudó. El miedo siempre aparece cuando uno está a punto de cambiar. Pero recordó cómo se había sentido el día que ella se fue, y ese recuerdo fue suficiente para empujarlo. Presentó su solicitud sin muchas expectativas. Pensó que quizá ni siquiera lo llamarían. Pero lo hicieron. Le dieron una entrevista breve, directa, sin promesas falsas. Le explicaron que el trabajo era exigente, que no todos aguantaban. Daniel aceptó sin dudar. No porque estuviera seguro, sino porque estaba decidido. El primer mes fue brutal. El cuerpo le dolía como nunca antes. Llegaba a casa agotado, con las manos ásperas y la espalda tensa. Pero, por primera vez en mucho tiempo, había algo distinto. Al final del mes, cuando recibió su pago, se dio cuenta de que podía respirar un poco más tranquilo. No era rico, no era fácil, pero había margen. Había posibilidad. Daniel tomó una decisión importante, no iba a repetir los errores del pasado. Empezó a llevar un control estricto de su dinero. Se propuso ahorrar una parte fija cada mes, sin excusas. Al principio fue difícil. Siempre hay tentaciones, siempre hay gastos inesperados. Pero cada euro que lograba guardar le daba una sensación nueva, control. Por primera vez, sentía que no solo estaba sobreviviendo, sino construyendo. Con el tiempo, comenzó a aprender más en la planta. Observaba, preguntaba, se ofrecía para tareas que otros evitaban. No lo hacía para impresionar, lo hacía porque entendió que el crecimiento no llega solo. Poco a poco, ganó respeto. No por hablar fuerte, sino por cumplir. No por prometer, sino por estar. Las noches seguían siendo solitarias, pero ya no eran vacías. Daniel usaba ese tiempo para pensar, para planear, para imaginar una vida distinta. No una vida perfecta, sino una vida más digna, más estable. El recuerdo de ella seguía ahí, pero ya no dolía igual. Se estaba transformando en algo distinto. En una lección. Entendió que el amor no falla solo por falta de sentimientos, sino muchas veces por falta de procesos compartidos. Que no todos están dispuestos a crecer desde el mismo punto. Y que eso no convierte a nadie en villano, pero sí obliga a aceptar la realidad. Mes a mes, Daniel veía pequeños avances. No eran milagros, eran resultados. Resultado de levantarse cansado y aún así seguir. Resultado de decir no a gastos innecesarios. Resultado de creer, incluso cuando nadie más lo hacía. Y en ese proceso silencioso, algo dentro de él empezó a sanar. Ya no se veía como el hombre que había sido abandonado. Empezaba a verse como alguien en camino. Y ese cambio, aunque invisible para muchos, era el más importante de todos. Con el paso de los meses, Daniel comenzó a notar algo que nunca antes había sentido con tanta claridad: estabilidad. No era abundancia, no era lujo, pero era firmeza. Cada semana que pasaba sin retrasarse en sus pagos, cada mes en el que lograba mantener su pequeño ahorro intacto, le daba una sensación nueva, casi desconocida. Por primera vez en su vida, el futuro no se veía como una amenaza, sino como una posibilidad. La planta de reciclaje se había convertido en un lugar duro, pero honesto. Allí no importaban las apariencias ni las historias personales. Importaba el trabajo. Y Daniel trabajaba. Aprendió a manejar nuevas máquinas, a entender los procesos, a anticiparse a los problemas. Muchos solo iban a cumplir su turno y marcharse. Él no. Él observaba. Escuchaba. Preguntaba. Porque había entendido algo fundamental:
nadie va a apostar por ti si tú no apuestas primero por ti mismo. Su cuerpo se fue acostumbrando al ritmo. El cansancio seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Ahora tenía una rutina más clara. Se levantaba temprano, comía mejor, descansaba cuando podía. Incluso comenzó a caminar los domingos por la mañana, no para escapar de sus pensamientos, sino para ordenarlos. En esas caminatas, reflexionaba sobre su vida pasada y sobre todo lo que había aprendido a golpes. Entendió que durante mucho tiempo había confundido paciencia con resignación. Que había aceptado situaciones no porque fueran justas, sino porque le daban miedo los cambios. Y también comprendió algo más doloroso, que no todos los que llegan a tu vida están destinados a quedarse, y que eso no significa que el tiempo compartido haya sido inútil. Algunas personas llegan para enseñarte quién eres cuando todo se rompe. Con disciplina y constancia, su ahorro fue creciendo. No hablaba de ello con nadie. No quería aplausos ni reconocimiento. Lo hacía en silencio, como se construyen las cosas que duran. Cada vez que dudaba, recordaba aquella sensación de vacío cuando se quedó solo en su habitación. Ese recuerdo se convirtió en su combustible. Un día, después de casi 2 años de trabajo continuo, se dio cuenta de que había alcanzado algo que nunca pensó posible: tenía suficiente dinero para pensar en un lugar propio. No algo grande, no algo perfecto, pero sí suyo. Empezó a buscar opciones con cautela, comparando, preguntando, aprendiendo un mundo que antes le parecía inalcanzable. No quería cometer errores. Sabía que ese paso era importante. Cuando finalmente encontró un pequeño apartamento modesto, sintió miedo. Miedo de equivocarse, de perder lo que tanto le había costado construir. Pero también sintió orgullo. Porque esa oportunidad no había caído del cielo. Se la había ganado. Firmar esos papeles fue uno de los momentos más silenciosamente intensos de su vida. No hubo celebración, pero sí una profunda sensación de logro. Mudarse fue sencillo. Pocas cosas, pocos muebles. Pero al cerrar la puerta la primera noche, Daniel respiró hondo. No había eco de recuerdos ajenos. No había ausencias que dolieran. Solo espacio para empezar de nuevo. Ese lugar no representaba riqueza, representaba independencia. Y eso valía más que cualquier otra cosa. Con el tiempo, su vida social también comenzó a cambiar. No buscaba relaciones por necesidad, sino por afinidad. Fue así como conoció a alguien distinto a todo lo que había vivido antes. No fue un flechazo, no fue inmediato. Fue tranquilo. Una conversación que fluía sin presión, sin expectativas irreales. Una persona que entendía el valor del esfuerzo, que hablaba de planes con los pies en la tierra. Lo que más le llamó la atención no fue lo que esa persona tenía, sino cómo pensaba. Hablaban de ahorrar, de crecer poco a poco, de apoyarse sin depender. Daniel se dio cuenta de que el amor no siempre llega con intensidad desbordada. A veces llega con calma, con respeto, con comprensión mutua. Y eso, para alguien que había vivido tanta incertidumbre, era un regalo. Mientras tanto, su crecimiento profesional no pasó desapercibido. Empezaron a confiarle más responsabilidades. No porque lo pidiera, sino porque lo merecía. Había demostrado constancia, compromiso y una ética de trabajo sólida. Sin darse cuenta, se había convertido en alguien confiable. Y eso, en cualquier ámbito, abre puertas. El recuerdo de ella aparecía cada vez menos. Ya no como herida, sino como una historia cerrada. Daniel había dejado de preguntarse qué habría pasado si las cosas fueran distintas. Porque entendió que no se trata de cambiar el pasado, sino de aprender de él. Y él había aprendido.
Había aprendido que el valor de una persona no se mide por lo que tiene cuando empieza, sino por lo que está dispuesto a construir cuando todo se derrumba. Que el verdadero crecimiento no siempre es visible desde fuera, pero se siente profundamente por dentro. Y que perder a alguien no siempre es un fracaso. A veces es el inicio de algo mejor. Daniel ya no era el joven que vivía contando monedas. Tampoco era alguien rico o poderoso. Era algo más importante, alguien en paz consigo mismo. Alguien que había tomado el control de su vida sin resentimiento, sin odio, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, sabía que ya no caminaba a ciegas. Ahora avanzaba con propósito. Con el tiempo, la vida de Daniel continuó transformándose, paso a paso, sin dramatismos, pero con firmeza. Cada día en la planta de reciclaje lo hacía más hábil, más eficiente y más seguro de sí mismo. Lo que antes parecía agotador y monótono ahora era parte de un proceso. Él veía cómo su esfuerzo generaba resultados tangibles. Cada tarea completada, cada error corregido, cada máquina dominada, le recordaba que la constancia y la paciencia podían vencer cualquier adversidad. El ahorro que había logrado también comenzó a darle nuevas oportunidades. Daniel compró algunas herramientas básicas para proyectos personales y comenzó a imaginar su propio negocio, algo que uniera su experiencia y su pasión por el trabajo honesto. Su perspectiva financiera cambió, ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de planificar, proyectar y construir. Cada euro que guardaba tenía un propósito, cada decisión económica estaba pensada para acercarlo un poco más a la vida que quería. Un día, mientras revisaba unos documentos de su ahorro y gastos, recordó aquel instante en que ella lo había dejado. Por un momento, la nostalgia lo invadió, pero esta vez no hubo dolor. Solo comprensión. Comprendió que ella había seguido su propio camino, que él había hecho lo mismo, y que ninguna de las decisiones pasadas definía su valor. Era un sentimiento profundo de liberación, la aceptación de que la vida se trata de avanzar, no de quedarse atrapado en lo que se perdió. Mientras tanto, su relación con su nueva pareja crecía lentamente. No había prisas ni expectativas irreales. Cada encuentro, cada conversación, cada proyecto compartido reforzaba la idea de que el amor verdadero no es un destello, sino una construcción diaria. Ella valoraba la disciplina, la honestidad y la humildad de Daniel, y él apreciaba su paciencia, su inteligencia emocional y su capacidad de entender que el éxito requiere tiempo. A través de estos años, Daniel también comenzó a involucrarse más en su comunidad. Ayudaba a vecinos con pequeñas reparaciones, compartía su experiencia sobre ahorro y planificación, y aconsejaba a jóvenes que como él habían sentido que no había salida. Su ejemplo inspiraba, no por palabras grandiosas, sino por hechos sencillos, constancia, trabajo duro y honestidad. Con la constancia llegó el reconocimiento en su trabajo. No era un ascenso oficial, pero sí confianza y responsabilidad. Le asignaban proyectos más importantes, le consultaban decisiones y su opinión era valorada. Esto le permitió mejorar aún más sus ingresos y, finalmente, cumplir uno de sus sueños, comprar un pequeño terreno donde podía cultivar, tener animales y continuar construyendo su independencia. Cada paso en su desarrollo financiero era una victoria silenciosa que nadie celebraba excepto él mismo. Y así, entre ahorro, trabajo y planificación, Daniel comenzó a sentir un cambio profundo en su interior. Ya no era el joven que se sentía pequeño frente al mundo. Cada desafío que había enfrentado, cada noche de incertidumbre y cada euro ganado con esfuerzo lo habían convertido en un hombre completo, fuerte y sereno. La vida había demostrado que, aunque dolorosa, podía recompensar a quienes no se rinden. Un día, mientras trabajaba en su terreno, vio a lo lejos a ella. Estaba en el mismo pueblo, pero su presencia ya no tenía el mismo peso.
No hubo reproches ni resentimiento, solo un reconocimiento silencioso de que ambos habían seguido caminos distintos. Daniel sintió una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Su vida estaba construida, su corazón estaba tranquilo, y nada ni nadie podía arrebatárselo. Ese encuentro le recordó una lección fundamental: no todos los que se alejan de ti merecen regresar cuando has alcanzado tus metas. La vida no se trata de perseguir a quienes no valoran tu esfuerzo, sino de enfocarte en crecer, aprender y construir tu propio camino. Esa verdad se convirtió en un mantra silencioso que lo guiaría para siempre. Daniel ahora entendía que el verdadero éxito no se mide solo por dinero o posesiones, sino por la capacidad de mantener la integridad, la paciencia y la visión incluso cuando todo parece perdido. La gratitud reemplazó al resentimiento, y la calma reemplazó al miedo. Había aprendido que cada dificultad, cada rechazo y cada momento de soledad eran lecciones disfrazadas, que solo quien las enfrenta con determinación logra transformar en victoria. Y mientras el sol caía sobre su pequeño terreno, rodeado de los frutos de su esfuerzo, Daniel sonrió con serenidad. La vida le había mostrado que los obstáculos no son muros, sino peldaños. Que cada caída es una oportunidad de levantarse más fuerte, y que el valor de una persona se mide en la resiliencia frente a la adversidad. Con los años, la vida de Daniel alcanzó una estabilidad que antes solo podía imaginar. Su terreno creció, sus cultivos prosperaron, y sus animales le dieron no solo alimento, sino un sentido de responsabilidad y propósito que nunca antes había sentido. Cada proyecto, por pequeño que fuera, era un recordatorio de que la constancia y la paciencia producen frutos que duran más que cualquier fortuna pasajera. Su relación con su nueva pareja también se fortaleció. Juntos compartían sueños, responsabilidades y proyectos, aprendiendo el valor de apoyarse mutuamente sin depender uno del otro. Ella comprendía lo que significaba construir desde cero, y eso hizo que su vínculo fuera sólido y real. Cada día compartido era una inversión en su futuro, y cada decisión, un reflejo de confianza y respeto mutuo. Con el tiempo, Daniel también empezó a mirar atrás sin tristeza. Recordaba su pasado, su primera gran decepción con ella, pero ahora lo hacía con gratitud. Esa experiencia dolorosa había sido la chispa que lo obligó a levantarse y mejorar, que lo llevó a descubrir su propio valor y la fuerza de su carácter. Entendió que algunas personas solo entran en tu vida para enseñarte lecciones, y que no siempre están destinadas a quedarse. Un día, mientras cabalgaba por el camino que bordeaba su terreno, vio a lo lejos a ella otra vez. Esta vez ya no había espacio para emociones complicadas. Ella estaba sola, sus ojos reflejaban incertidumbre y tal vez arrepentimiento, pero Daniel solo sonrió en silencio. No había necesidad de reproches ni palabras. La vida ya había seguido su curso y él había construido algo mucho más grande: estabilidad, paz y amor genuino. Esa experiencia le enseñó una verdad fundamental: quienes te abandonan cuando no tienes nada, no merecen regresar cuando ya lo tienes todo. La vida recompensa a quienes persisten, a quienes trabajan en silencio, a quienes no se rinden frente a la adversidad. Daniel comprendió que la verdadera victoria no es acumular riqueza o poder, sino crecer como persona, aprender de las caídas y mantener la integridad y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Hoy, Daniel es un hombre que mira al futuro con confianza. Tiene su hogar, su tierra, su familia y su vida establecida. Pero lo más importante es que ha aprendido a valorar lo que realmente importa: esfuerzo, paciencia, amor verdadero y la capacidad de seguir adelante sin depender de la aprobación de nadie. Su historia es un recordatorio de que la resiliencia, la constancia y la honestidad son los pilares que sostienen cualquier éxito verdadero. Así, la lección queda clara: no persigas a quienes te soltaron la mano en los peores momentos. Trabaja por ti mismo, construye tu vida, y cuando lo logres, verás que lo que realmente vale la pena siempre estará a tu lado.
Porque la vida tiene la forma de recompensar a quienes no se rinden, y esas recompensas son mucho más grandes que cualquier fortuna momentánea.